El zumbido constante de los ventiladores y el goteo rítmico de un suero intravenoso eran los únicos sonidos que se atrevían a romper el silencio absoluto en el laboratorio principal de Orochimaru. El Sannin de las serpientes, un hombre temido en todas las naciones por sus atrocidades y su genio desquiciado, se encontraba de pie, relegado al humillante y aterrador papel de simple espectador y asistente. A su lado, Kabuto Yakushi tragaba saliva tan fuerte que le dolía la garganta, sosteniendo una bandeja de acero inoxidable con instrumental quirúrgico que tintineaba por el temblor de sus manos. Frente a ellos, bajo la intensa y fría luz de las lámparas quirúrgicas, estaba Shin. La joven de cabello morado vestía su bata médica blanca, la cual contrastaba macabramente con la larga y acorazada cola reptiliana que descansaba enroscada en el suelo de baldosas. Shin estaba inclinada sobre la mesa de operaciones de acero. Sobre la plancha metálica yacía Rasa, el cuarto Kazekage de Tsunagakure. El líder del desierto estaba vivo, pero apenas. Kidomaru lo había despojado de su capullo de telaraña dorada, pero Kabuto le había administrado, bajo las órdenes de Shin, un paralizante neuromuscular extremadamente potente. Rasa no podía mover ni un solo músculo de su cuerpo, pero sus ojos estaban muy abiertos, inyectados en sangre, rebosantes de un dolor inimaginable y un terror primordial. Su brazo derecho seguía siendo un muñón cauterizado por la propia radiación pasiva de la criatura. Shin lo observaba. No había malicia, ni sadismo, ni placer en sus oscuras pupilas moradas. Solo había una curiosidad clínica y vacía. «Es fascinante», murmuró Shin, su voz dulce y melódica resonando en los fríos muros de piedra. «La estructura biológica humana es tan ridículamente frágil. Una simple compresión en las vértebras cervicales detiene todo su sistema motor. Y, sin embargo, logran manipular la materia externa del planeta, como esa arena dorada, a través de un sistema circulatorio invisible al que llaman red de chakra». Shin levantó su mano pálida y extendió su dedo índice. Con una lentitud exasperante, hundió la punta de su uña negra y afilada como un bisturí de diamante directamente en el pecho desnudo del Kazekage, justo encima de su corazón. Rasa soltó un grito ahogado a través de sus dientes apretados por la parálisis, gruesas lágrimas de dolor y humillación resbalando por sus mejillas. «Padre», llamó Shin, sin apartar la vista de la incisión que estaba haciendo. «Explícame el concepto del Kekkei Genkai de este espécimen». «Su arena magnética». Orochimaru se aclaró la garganta, forzándose a mantener la mente analítica por encima del pánico. «Es el elemento imán, Shin», le explicó el Sannin, dando un paso cauteloso. «Es una anomalía genética rara. Combina la naturaleza del chakra de viento y de tierra en el interior de sus células para crear un campo magnético biológico. Este espécimen en particular lo usa para manipular el polvo de oro pesado del subsuelo». Shin asintió levemente, moviendo su dedo dentro del pecho del Kage, ignorando la sangre que manchaba sus inmaculados dedos. «Combinación de dos naturalezas para forzar una mutación a voluntad», analizó Shin. «Los humanos usan sellos manuales para moldear esta energía porque sus cerebros no pueden procesar el cálculo físico de forma instantánea. Son como muletas para mentes defectuosas. Mi cuerpo, en cambio, hace las conversiones térmicas y atómicas por simple instinto celular, como cuando lancé el fuego púrpura. Pero, el concepto de usar campos magnéticos para mover el entorno sin contacto físico, eso es biológicamente útil. Ahorra calorías». Los ojos de Rasa se dilataron al máximo cuando sintió que la mano de la joven monstruo penetraba más profundo, buscando no sus órganos vitales, sino los nodos principales de su red de chakra, su misma esencia vital. Shin cerró los ojos por un segundo, conectando su propio sistema nervioso superior, mutado y evolucionado, directamente con el tejido moribundo del Kazekage. Un leve y enfermizo resplandor morado iluminó las venas del brazo de Shin. Estaba absorbiendo no su carne, sino la información celular. Estaba descargando la memoria genética del elemento imán. Rasa convulsionó violentamente sobre la mesa, la sangre brotando de su boca mientras su red de chakra era literalmente drenada y decodificada por una deidad artificial. 15 segundos después, el Kazekage exhaló su último aliento. Sus ojos se volvieron opacos, y su corazón se detuvo. El poderoso líder de Tsunagakure había muerto, tratado como una simple rata de laboratorio en una disección de biología básica.
Shin retiró su mano ensangrentada. No mostró ninguna emoción. Listo. He asimilado la teoría geomagnética de su red, dijo Shin, sacudiendo la sangre de sus dedos hacia el suelo. Aunque mi cuerpo actual necesita adaptar ciertas glándulas para generar ese campo sin quemar mis propias células, el conocimiento ya está en mi cerebro. Se giró hacia Kabuto, que estaba pálido como la cal. 4 ojos. Ya no me sirve. Deséchalo, úsalo para tus experimentos inferiores. Yo volveré a la biblioteca a seguir procesando sus libros de historia militar, ordenó Shin, dándose la vuelta y arrastrando su pesada y acorazada cola hacia la salida, dejando a Orochimaru sumido en una silenciosa y aterradora revelación. La criatura ya no solo evolucionaba por recibir daño físico. Ahora estaba aprendiendo y robando los secretos de los Kages. En Konoha, el clima era diametralmente opuesto a la fría cueva del sonido. El sol de la tarde bañaba las tranquilas calles del complejo del clan Uchiha, pero en la habitación de Sasuke, las cortinas estaban cerradas herméticamente, sumiendo el cuarto en una oscuridad asfixiante. Sasuke estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra los pies de su cama. Llevaba una camisa gris suelta. La manga derecha estaba vacía, colgando inerte a un costado. Miraba hacia la nada, con las rodillas pegadas al pecho y su único brazo sano rodeándolas. Las sombras de su mente eran más espesas que las de la habitación. No sentía dolor físico. Los analgésicos y el chakra médico de Tsunade, que la había visitado el día anterior, se habían encargado de eso. Lo que sentía era un inmenso, pesado y absoluto vacío. El fantasma de su brazo derecho le picaba, le dolía, le suplicaba que agarrara un kunai que ya no podía sostener. Su sueño de ser la líder perfecta, de superar a Itachi, de ser la matriarca inquebrantable, todo se había evaporado en una milésima de segundo bajo el tajo de una cola gris. Ahora era una lisiada. Uno carga. Una vergüenza viviente para el orgullo de su padre y del clan. 3 suaves toques en la puerta de madera la sacaron de su espiral de miseria. Sasuke, la voz suave de su madre, Mikoto, resonó desde el pasillo. «Tienes visitas. Los dejaré pasar». Antes de que Sasuke pudiera gritarles que se fueran al infierno, la puerta se deslizó. La luz del pasillo lastimó sus ojos por un segundo. Allí estaban Kakashi Hatake y Sakura Runo. Kakashi aún llevaba los brazos fuertemente vendados y sostenidos por cabestrillos ocultos bajo su capa, pero caminaba con su habitual pereza. Sakura, con el cabello rosado un poco más corto y una expresión de firme determinación, llevaba una pequeña cesta con manzanas y dangos. Ninguno de los dos habló de inmediato. Entraron, cerraron la puerta a sus espaldas para devolverle la oscuridad reconfortante a la habitación, y se sentaron en el tatami, frente a ella. Sasuke giró el rostro hacia la pared, evitando mirarlos. «Váyanse», dijo Sasuke, su voz ronca, rota y amarga. «No tienen nada que hacer aquí. El equipo 7 se acabó. Yo me acabé. Vayan a pedirle a la quinta Hokage un reemplazo que tenga las 2 manos completas». Sakura sintió que se le formaba un nudo en la garganta, pero apretó los puños sobre su regazo. «No vamos a pedir ningún maldito reemplazo, Sasuke», le respondió Sakura, su voz temblando levemente pero manteniéndose firme. «Tú eres nuestra compañera. Mírenme». Estalló Sasuke de repente, girando el rostro, sus ojos oscuros llenos de lágrimas de rabia contenida, señalando con su mano izquierda la manga vacía que colgaba de su hombro. «Mírenme bien, Sakura, Kakashi-sensei. Soy una inútil. No puedo trazar un maldito sello manual. No puedo lanzar un kunai con precisión, no puedo pelear cuerpo a cuerpo sin perder el equilibrio. Esa cosa no solo me cortó el brazo, me arrancó la vida. Soy una lisiada en un clan donde la fuerza lo es todo». El silencio que siguió a su grito fue pesado, solo roto por la respiración agitada de la niña Uchiha. Kakashi la observó en silencio. Su único ojo visible, siempre aburrido o calculador, ahora reflejaba una empatía tan profunda, vieja y dolorosa que Sasuke tuvo que bajar la mirada. Con un movimiento lento, doloroso por sus propias fracturas, Kakashi levantó su mano vendada y empujó su banda protectora hacia arriba, revelando la cicatriz vertical y el Sharingan de 3 aspas en su ojo izquierdo. ¿Tú crees que eres la única en este mundo que ha perdido una parte de su cuerpo y de su alma de un tajo, Sasuke?
Le preguntó Kakashi, su voz volviéndose increíblemente suave y grave. ¿Crees que eres la primera shinobi a la que la guerra o los monstruos le arrancan el futuro de las manos? Kakashi señaló su ojo rojo. Este ojo, le pertenecía a Obito Uchiha. Era mi compañero de equipo. Mi mejor amigo. Lo perdió la mitad de su cuerpo aplastado bajo una roca gigante para salvarme la vida, porque yo fui un idiota arrogante que creía que las reglas eran más importantes que mis camaradas, le confesó el Jonin, abriendo las puertas de su propio infierno personal frente a sus alumnas. Ese día, perdí a mi amigo, y tiempo después, perdí a mi otra compañera por mi propia mano por culpa de la guerra. Perdí todo. Me quedé vacío, ciego en un ojo, y con el corazón destrozado. Y, al igual que tú, me encerré en la oscuridad creyendo que mi vida ninja no valía nada más que para ser un arma desechable en Anbu. Kakashi se inclinó hacia adelante, clavando su Sharingan y su ojo oscuro en los ojos llenos de lágrimas de Sasuke. Pero aprendí algo a base de sangre, princesa del hielo, le dijo Kakashi, usando el apodo con un profundo respeto esta vez. Un verdadero shinobi no se define por la cantidad de brazos que tiene para hacer sellos, ni por los ojos que le quedan para ver. Se define por la voluntad inquebrantable, por el fuego que arde en su pecho. ¿No fuiste tú la que despertó el Sharingan y me cargó sobre sus hombros cuando esa cosa radiactiva estaba a punto de incinerarnos? ¿No fuiste tú la que me recordó que no abandonaríamos a un camarada? Sasuke sollozó en silencio, las palabras de su maestro perforando el grueso muro de su orgullo y su depresión. Sakura, con los ojos empañados en lágrimas, se arrastró de rodillas hasta quedar a milímetros de su mejor amiga. Sin pedir permiso, extendió sus brazos y la abrazó con fuerza, pegando su frente al hombro izquierdo de Sasuke. Sasuke, escúchame bien, le susurró Sakura, llorando pero con una sonrisa feroz. Ayer fui a la Torre Hokage. Le supliqué de rodillas a Tsunade-sama, a la quinta Hokage, que me tomara como su aprendiz médica personal. Y aceptó. Sasuke abrió los ojos, sorprendida, mirando el cabello rosado de su amiga. Voy a aprender todo el ninjutsu médico que exista en este mundo, Sasuke, le prometió Sakura, separándose y mirándola a los ojos con devoción. Voy a investigar sobre prótesis, sobre regeneración celular, sobre marionetas de chakra, sobre lo que sea necesario. Trabajaré hasta que mis manos sangren si hace falta. Y te juro que, hasta el día en que encuentre la forma de devolverte tu brazo o construirte uno nuevo, yo seré tu brazo derecho en el campo de batalla. Tú concéntrate en tus ojos y en tu fuego, que yo te cubriré la espalda para siempre. La barrera emocional de Sasuke, forjada en hielo y orgullo Uchiha, finalmente se colapsó. La niña prodigio escondió el rostro en el hombro de Sakura y, por primera vez desde que despertó en aquel fatídico bote manchado de sangre, Sasuke lloró. Lloró con un dolor desgarrador, dejando salir toda la rabia, el terror, la humillación y el sentimiento de inferioridad. Lloró a gritos, aferrándose a la camisa de Sakura con su única mano. Kakashi las observó en silencio, una pequeña, melancólica pero orgullosa sonrisa formándose bajo su máscara. El equipo 7 había sido masacrado físicamente, pero en esa oscura habitación, acababan de forjarse vínculos espirituales que ni siquiera un dios de la muerte radiactivo podría destruir. A 1 kilómetro de allí, en el corazón político de Konohagakure, la Torre Hokage hervía en actividad. La oficina de la quinta Hokage era un caos ordenado. Pilas de pergaminos, presupuestos médicos, expedientes de la academia y reportes fronterizos se apilaban sobre el escritorio de Tsunade. La Senju estaba de pie, con las mangas de su auriverde arremangadas, ladrándole órdenes a Shizune y a 2 capitanes Jonin que tomaban notas febrilmente. Necesito que el presupuesto de armamento se reduzca un 20% y esos fondos se transfieran de inmediato a la ampliación de la academia médica. Ordenaba Tsunade, señalando un mapa de la aldea. Quiero triajes de emergencia construidos en los 4 puntos cardinales de Konoha, y quiero a todos los genin con un control de chakra decente, tomando cursos básicos de coagulación y antídotos a partir de la semana que viene. Sí, quinta Hokage. Respondieron los Jonin, haciendo una reverencia antes de salir corriendo de la oficina. Tsunade suspiró pesadamente, frotándose las sienes, sintiendo que la resaca por la falta de sake comenzaba a pasarle factura.
Pero antes de que pudiera pedirle a Shizune un té cargado, la ventana de su oficina se abrió con un fuerte viento. Jiraiya apareció agachado en el alféizar. Su expresión no tenía ni una pizca de la alegría o la arrogancia habitual del legendario espía. Estaba mortalmente serio, y traía un pequeño pergamino manchado de arena del desierto en su mano. Tsunade alzó una ceja, sintiendo que el ambiente se volvía pesado. «Baja de ahí y habla, Jiraiya». «¿Qué tienes?», exigió la Hokage, cruzándose de brazos. Jiraiya saltó al interior de la oficina y le tendió el pergamino. «Tsunade, tenemos un maldito problema masivo, y la crisis acaba de escalar a nivel internacional», informó el Sannin con voz grave, mientras Shizune se acercaba preocupada. «Mi red de espías en el país del viento acaba de enviarme un reporte de emergencia por código encriptado». Tsunade desenrolló el pergamino y comenzó a leer rápidamente. Sus ojos castaños se abrieron de par en par. «Hace 3 días», continuó Jiraiya, relatando lo que ella leía. «El cuarto Kazekage, Rasa, salió a inspeccionar las fronteras de Tsunagakure con su élite de consejeros. Nunca regresó a la aldea». Tsunade levantó la vista, el horror asomando en su rostro. «Jiraiya, aquí dice que encontraron los cuerpos de la guardia de élite», murmuró Tsunade. «Así es. Los encontraron hechos pedazos. Masacrados», confirmó Jiraiya, apoyando ambas manos sobre el escritorio de la Hokage. «Algunos decapitados limpiamente, otros aplastados por una fuerza bruta contundente imposible de medir. Y lo peor, Tsunade, no hay rastro del Kazekage. No encontraron su cuerpo. Solo encontraron un enorme charco de sangre, su polvo de oro esparcido e inútil, y un sendero masivo en el desierto. Un surco de tierra que parecía como si un acorazado se hubiera arrastrado por la arena, dejando a su paso rocas derretidas y cristalizadas por radiación hirviente. El silencio en la oficina del Hokage fue total. El zumbido de la aldea afuera parecía pertenecer a otro mundo. Shizune se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Dios mío», susurró Shizune. «El rey de los monstruos, Godzilla, no se quedó en el océano después del país de las olas». Tsunade dejó caer el pergamino sobre la mesa, su mente uniendo las piezas de la pesadilla militar. Esa maldita cosa evolucionada pisó el continente, cruzó fronteras hasta el país del viento y atacó a un Kage en su propio terreno, dedujo Tsunade, su voz temblando con una furia fría y calculadora. «Jiraiya, si esa criatura es lo suficientemente inteligente y arrogante como para secuestrar o asesinar a un Kazekage rodeado de sus tropas de élite en el desierto abierto, significa que nos está estudiando. Está cazando objetivos de alto valor para medir la fuerza de los humanos». Jiraiya asintió sombríamente. «¿Y si Tsunagakure se entera de que un monstruo del que Konoha ya tenía reportes mató a su líder y nosotros no compartimos la inteligencia, nos declararán la guerra por complicidad táctica?» En medio de este caos, advirtió el espía. Tsunade golpeó el escritorio con el puño cerrado. Tomó su sombrero de Hokage y se lo puso en la cabeza, sus ojos ardiendo con la voluntad de fuego. «Shizune», ordenó la quinta Hokage con una voz que hizo temblar los cristales. «Redacta de inmediato 4 cartas oficiales de nivel de extinción y fíjales el sello diplomático Hokage. Envía halcones mensajeros de máxima velocidad a Kumogakure, Iwagakure, Kirigakure y Tsunagakure». Jiraiya la miró, comprendiendo la audacia de su jugada política. «Vamos a romper el aislamiento», afirmó Jiraiya. «Así es», sentenció Tsunade, apoyando ambas manos sobre la mesa destrozada de su escritorio. «Convoca a una cumbre de los 5 Kages de emergencia absoluta. Dile al mundo entero que si no nos unimos inmediatamente, dejamos de lado nuestros estúpidos rencores políticos y compartimos toda la información médica y militar que tenemos, esa abominación sin alma que mató al cuarto Kazekage nos va a extinguir a todos, uno por uno, en nuestras propias casas». El eco de las palabras de Tsunade aún resonaba en las paredes de la torre Hokage cuando los primeros 4 halcones mensajeros de élite despegaron desde el techo del edificio. Sus alas batieron con fuerza contra el viento del anochecer, llevando en sus pequeñas cápsulas cilíndricas el peso del destino del mundo shinobi. Un llamado desesperado a la primera cumbre extraordinaria de los 5 Kages desde el inicio de la Tercera Gran Guerra.
Mientras los mensajes surcaban los cielos del continente, en las gélidas y asfixiantes catacumbas del escondite norte de Otogakure, la locura científica y el terror absoluto coexistían bajo el mismo techo húmedo. Orochimaru, con los ojos amarillos inyectados en sangre por la falta de sueño y la paranoia, caminaba a grandes zancadas por su laboratorio privado. El sonido de sus botas resonaba sobre el suelo de piedra, mezclándose con el burbujeo de probetas y el zumbido de las centrifugadoras de ADN que Kabuto operaba febrilmente en una esquina. La tensión en el ambiente era insostenible. Arriba, en la biblioteca principal de la base, el ser que había masacrado a un Kazekage como si fuera un simple mosquito estaba sentada cómodamente, leyendo pergaminos tácticos, mientras los 4 del sonido hacían guardia en los pasillos, temblando y rezando a dioses que no existían para que la criatura no decidiera merendarse a uno de ellos por simple aburrimiento. Kabuto. Siseó Orochimaru, deteniéndose frente a una gigantesca pizarra llena de complejos diagramas de mutación genética celular y diagramas del flujo de chakra. ¿Has terminado de secuenciar la muestra de sangre negra que recogió la inútil de Tayuya del cráter donde masacró a Rasa? Kabuto Yakushi asintió rápidamente, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano enguantada. Levantó un frasco de cristal grueso que contenía un líquido negruzco y espeso que parecía latir y burbujear por sí solo, irradiando un leve e inquietante calor a través del vidrio. Sí, Orochimaru-sama, o bueno, he intentado secuenciarla hasta donde nuestras máquinas ópticas y mis conocimientos médicos lo permiten, respondió Kabuto, su voz temblando por primera vez en años, fascinado y aterrorizado a partes iguales. Es una monstruosidad biológica incomprensible. Orochimaru se acercó en un borrón de velocidad, arrancando el frasco de las manos de su subordinado y examinándolo a contraluz. «Explícate», exigió el Sannin con ferocidad. «¿Por qué su carne es indestructible? ¿Cómo diablos puede una criatura evolucionar de una masa amorfa sin pulmones a un dinosaurio radiactivo y luego a una hembra humanoide perfecta, con conciencia de Kage, en cuestión de un par de meses? Es un salto evolutivo de millones de años comprimido en segundos». Kabuto se ajustó las gafas, acercándose al microscopio electrónico. «Esa es la parte aterradora, señor», le explicó el médico, tragando saliva seca. «La sangre de Shin no tiene un código genético estable. Su ADN no está fijo como el de cualquier animal o ser humano, ni siquiera como el de sus quimeras de laboratorio. Su estructura celular está en un constante y brutal estado de destrucción y renacimiento simultáneo». Kabuto señaló los gráficos en la pizarra de tiza. «Observe aquí. Cuando sufre un trauma físico severo, ya sea un corte del Susanoo, el fuego negro de la Amaterasu o simplemente el impacto de una lanza de oro macizo, sus células mueren. Pero, en el microsegundo exacto de esa muerte celular, su organismo libera una enzima radiactiva que devora el tejido muerto y lo usa como combustible térmico para forzar una mitosis extrema. Y no solo se regenera, el nuevo tejido que se forma, memoriza y se blinda instintivamente contra el ataque que acaba de recibir». Los ojos serpentinos de Orochimaru se abrieron de par en par. La comprensión científica lo golpeó con la fuerza de un rayo. «Adaptación reactiva absoluta», susurró Orochimaru, el horror puro mezclándose con su retorcido orgullo de creador. «No es simplemente que cure sus heridas. Es que, si logras dañarla con fuego, su nueva piel se vuelve a prueba de fuego. Si la cortas con acero, sus músculos se densifican para romper espadas. Ella absorbe el trauma y lo convierte en su escudo biológico». «Exactamente», asintió Kabuto, asombrado. «Y lo peor es su reciente fase de asimilación humana. Al consumir el brazo y la sangre del cuarto Kazekage en la plancha de acero, su red neuronal decodificó el campo magnético del elemento imán en minutos. Literalmente, Shin roba Kekkei y Genkai y conocimientos tácticos, consumiendo la biomasa de los shinobis fuertes. Y al adoptar esa forma humanoide esbelta y pequeña, ha concentrado toda su masa muscular y densidad ósea del tamaño del reptil gigante en un cuerpo de 1,70 m. Kabuto miró sus propias manos temblorosas. Por eso la niña Uchiha perdió el brazo de un solo tajo limpio. Por eso Itachi y Shisui fueron aplastados. Un solo golpe de la mano desnuda de Shin en esa forma de chica, o un latigazo de su cola, contiene la fuerza concentrada y el peso cinético del reptil de 15 metros de altura.
y se mueve a velocidades supersónicas porque la resistencia aerodinámica de su nuevo cuerpo es mínima. Orochimaru dejó el frasco de sangre sobre la mesa con tanta fuerza que casi lo rompe. Se apoyó con ambas manos en el acero frío, bajando la cabeza, sintiendo que el control de su vida se le escapaba de las manos. Es una deidad perfecta de aniquilación, Kabuto, murmuró el Sannin en un siseo ahogado. Y yo la creé sin querer. Dejé que un simple parásito rocoso alienígena incubara en una mujer civil inútil, y ahora el mundo entero va a pagar con su extinción si no encuentro una maldita toxina celular que frene su maldita mitosis antes de que devore el cerebro de todos los cajes del continente para hacerse aún más inteligente. De repente, un suave y melodioso murmullo resonó desde la sombra de la entrada del laboratorio, helando la sangre de ambos científicos. Hablar de intentar asesinarme a mis espaldas, a 3 habitaciones de distancia, mientras yo puedo escuchar el latido acelerado de sus traicioneros corazones, es de una estupidez táctica decepcionante, padre. Orochimaru y Kabuto se giraron tan rápido que casi se rompen el cuello. Shin estaba de pie en el umbral. Seguía vistiendo la corta bata médica, pero ahora su largo cabello morado estaba recogido en una trenza perezosa, y sostenía un viejo mapa enrollado del continente bajo el brazo. Sus ojos oscuros con pupilas moradas estaban fijos en el Sannin, vacíos de ira, pero llenos de una fría promesa de muerte. Ese Shin, tartamudeó Orochimaru, forzando una sonrisa pálida y diplomática, el sudor frío empapando su cuello. Ese solo estábamos analizando tu majestuosa evolución celular para entender mejor tus necesidades nutricionales. No planeábamos. Cállate, le cortó Shin con una voz dulce y letal, levantando un solo dedo pálido. Orochimaru cerró la boca al instante. Las palabras murieron en su garganta. La joven monstruo caminó lentamente hacia la mesa de acero, arrastrando su gruesa y acorazada cola sobre las baldosas. Se detuvo frente al mapa extendido del mundo ninja que Kabuto estaba utilizando para marcar los avistamientos, y lo observó por unos segundos. He terminado de procesar los 1300 pergaminos tácticos de tu biblioteca principal, anunció Shin con indiferencia, como si hubiera leído un folleto en lugar de décadas de historia militar mundial. Ya entiendo perfectamente la estructura jerárquica de sus asquerosas aldeas, sus guerras inútiles por recursos miserables y la estupidez política de sus líderes. Shin levantó su mano y, con la uña afilada, trazó una línea imaginaria en el mapa que conectaba el país del viento, el país de las olas y el país del fuego. Matar a ese ruidoso humano del desierto, el Kazekage, fue un experimento sensorial muy productivo. Pero fue demasiado rápido. Muy aburrido, comentó Shin, ladeando la cabeza. Su arena dorada era útil, pero su resistencia ósea fue patética. No duró nada. Necesito especímenes que puedan aguantar más de un impacto sin morir de un paro nervioso. Las pupilas moradas de Shin se fijaron en Kabuto, quien intentó hacerse pequeño contra la pared. Tú, 4 ojos que huele a medicina barata, le llamó Shin. En tus salidas al mundo exterior para comprar tus drogas, has estado escuchando los gritos de pánico de los humanos, ¿verdad? Kabuto asintió frenéticamente. Ese sí, su majestuosidad, digo, sí, señora Shin, respondió Kabuto, su voz quebrándose. Todos los mercenarios, espías y comerciantes del continente están hablando de usted. De la destrucción de la isla de las olas y de su enfrentamiento con los prodigios de Konoha. Shin sonrió. Una sonrisa hermosa y vacía que hizo temblar las luces del laboratorio. Perfecto. Eso significa que el miedo está haciendo su trabajo psicológico previo, dijo Shin, acariciando suavemente la superficie del mapa. El miedo en masa concentra la biomasa militar en puntos defensivos. Los líderes de sus 5 aldeas principales entrarán en pánico. Tratarán de unirse como ratas asustadas en un solo rincón cuando sientan el agua subir. Shin se dio la vuelta, dándoles la espalda de nuevo, y comenzó a caminar hacia la salida. Padre, ordenó Shin sin mirar a Orochimaru. Prepara a tus pequeños e inútiles guardias del sonido. Mañana al amanecer abandonaremos este aburrido agujero subterráneo. Iremos de excursión turística. Orochimaru parpadeó, confundido por el cambio de planes. ¿Una excursión? Preguntó el Sannin. ¿Hacia dónde, Shin?
La joven monstruo se detuvo en el marco de la puerta, girando su rostro perfecto por encima del hombro, sus pupilas moradas brillando con pura anticipación genocida. Hacia el centro exacto donde la desesperación humana es más densa, le respondió Shin con una risa cantarina que heló el alma de los presentes. Vamos a buscar el nido de esos dos Uchiha con armaduras rojas y verdes que me divirtieron en el mar. Y voy a aplastar, devorar y masacrar a cada aldeano, a cada niño, y a cada Kage que se interponga en mi camino, hasta que este planeta entienda que el reinado de la raza humana ha terminado y ha comenzado el mío. Y sin más, Shin desapareció en las sombras del pasillo, dejando a Orochimaru paralizado por la certeza de que el apocalipsis acababa de marcar en el mapa su primer destino. Konohagakure. A kilómetros de allí, en el país de la tierra, las altas e inexpugnables montañas de piedra que rodeaban la imponente Iwagakure se alzaban orgullosas bajo el sol del mediodía. En la oficina circular y fortificada del Tsuchikage, el anciano Noki flotaba a medio metro del suelo gracias a su técnica de vuelo ligero. Estaba furioso. Su rostro arrugado estaba rojo de indignación mientras sostenía el pergamino oficial de Konoha en una mano y golpeaba el pesado escritorio de piedra con la otra. A su alrededor, Kitsuchi y un escuadrón de guardaespaldas Jonin lo miraban en tenso silencio. Esto es un insulto a la inteligencia militar de la roca. Bramó Onoki, su voz áspera retumbando en la oficina. La mismísima Tsunade Senju, la mocosa apostadora, asume el mando como quinta Hokage y lo primero que hace en su mandato es enviarnos un halcón llorando por ayuda. Kitsuchi, un hombre masivo e imponente, frunció el ceño. ¿Qué dice exactamente el mensaje, Tsuchikage-sama? Preguntó el capitán con cautela. Onoki lanzó el pergamino sobre la mesa de piedra con asco. Dice que el cuarto Kazekage, raza, fue supuestamente masacrado en su propio desierto junto a su élite. Gritó el viejo Kage, frotándose la espalda baja que le dolía por el estrés. Y no por nosotros, ni por asesinos a sueldo, sino por una jodida y absurda criatura biológica evolucionada radiactiva, sin nombre, que Konoha bautizó con el ridículo nombre clave de Godzilla. Los Jonin presentes intercambiaron miradas de incredulidad y escepticismo puro. Una criatura gigante que destruye islas y cajes. ¡Ja! Se burló Onoki, flotando alrededor del escritorio. Por todos los minerales de la tierra, qué historia más barata y patética. Es obvio lo que está pasando aquí, Kitsuchi. Konoha y Tsunagakure siempre han sido aliados políticos desde hace años, aunque se odien en secreto. Seguramente la hoja asesinó a Raza en una emboscada diplomática encubierta para debilitar a la arena, o viceversa. Y ahora, para encubrir su asesinato político internacional y evitar que nosotros o la nube aprovechemos el vacío de poder para invadirlos, se inventaron esta gigantesca cortina de humo de un monstruo apocalíptico para obligarnos a firmar un tratado de paz y una cumbre Kage de emergencia. Kitsuchi asintió lentamente, rascándose la barbilla. La paranoia de la tercera guerra shinobi aún estaba muy viva en las mentes de la roca. Es una táctica diplomática clásica de Konoha, Tsuchikage-sama, coincidió Kitsuchi. Siempre buscan hacerse las víctimas inocentes para agrupar a las naciones bajo su liderazgo moral. Quieren que acudamos a su cumbre para atarnos de manos mientras ellos resuelven sus problemas internos con los Uchiha que nuestros espías han reportado. Onoki aterrizó pesadamente en su silla de piedra, masajeándose las sienes. Exactamente, gruñó el viejo Kage. Y no pienso caer en el estúpido juego de la Senju. Envíen un mensaje de rechazo diplomático inmediato. Díganle a la quinta Hokage que Iwagakure no asistirá a su pequeña y patética fiesta de mentirosos, y que si algún monstruo imaginario pisa mis montañas, lo aplastaré con un elemento polvo antes del desayuno. El escepticismo cínico y el orgullo político ciego no fueron exclusivos de la roca. En lo alto de los escarpados picos nublados del país del rayo, el cuarto Raikage, un coloso de músculos de acero y temperamento volcánico, destrozó literalmente su escritorio de madera de roble con un solo puñetazo, reduciéndolo a astillas tras leer el mismo pergamino de Konoha. Maui, su secretaria, saltó hacia atrás asustada, abrazando una pila de documentos contra su pecho. Darui, su asistente de piel oscura, simplemente suspiró con pesadez. Esto es una jodida falta de respeto. Rugió su inmensa voz sacudiendo los cimientos de la oficina en Komogakure. Konoha me toma por un maldito idiota de remate.
Jefe, cálmese, le va a dar un derrame, murmuró Darui, encogiéndose de hombros perezosamente. ¿Qué dice la carta de la nueva Hokage para que rompa su cuarto escritorio este mes? El Raikage señaló el pergamino arrugado en el suelo con un dedo tembloroso de pura ira. La mocosa Senju asegura que Rasa, el Kazekage, fue desmembrado en el desierto por un puto dinosaurio radiactivo que se transforma en mujer y escupe fuego púrpura. Le gritó las venas de su cuello abultándose peligrosamente. Y nos convoca a una cumbre extraordinaria en territorio neutral, suplicándonos que compartamos toda nuestra inteligencia militar médica y nuestras defensas para hacerle frente juntos al fin del mundo. Darui levantó una ceja, sorprendido por el nivel de absurdo en el reporte oficial. ¿Un dinosaurio radiactivo que cambia de forma y aniquila Kages? Repitió Darui con un tono lúgubre. Jefe, eso suena como el guión rechazado de una de las malas novelas de Jiraiya. Por supuesto que es un puto guión de ficción, Darui. Explotó el Raikage, caminando de un lado a otro como un tigre enjaulado. Konoha está pasando por una crisis militar masiva con el clan Uchiha a punto de rebelarse. La división de inteligencia de la Hoja y su nueva Hokage están desesperados. Saben que Kumogakure es la aldea con mayor poder ofensivo y defensivo del continente ahora mismo. Saben que si queremos, podemos marchar y aplastarlos mientras están divididos. Golpeó la palma de su mano con el puño cerrado. Esta carta es una trampa diplomática desesperada, dedujo el Raikage con certeza militar paranoica. Quieren que acudamos a esa estúpida cumbre para obligarnos a firmar una tregua y compartir nuestros secretos de defensa bajo la excusa barata de un monstruo invisible. Incluso intentan justificar la muerte del Kazekage con esta mentira para que Tsunagakure no los ataque primero por sospechas. Mabui tragó saliva, mirando el pergamino. Pero, Raikage-sama, si la muerte del Kazekage es real y confirmada, ¿quién lo mató entonces, si no fue Konoha y no fue el monstruo? Resopló con desprecio, cruzándose de enormes brazos. Seguramente Rasa fue asesinado en una traición interna por sus propios consejeros de la arena que querían el poder, o cayó en una emboscada mercenaria barata en las minas de oro. Me importa una mierda quién lo mató. Lo que me importa es que no voy a ceder ni un milímetro de mi fuerza militar a las mentiras cobardes de Konoha. El Raikage miró a Mabui con ojos fulminantes. Escríbele de vuelta a la quinta Hokage, Mabui, ordenó con voz de trueno. Dile que el Raikage no tiene tiempo para sus cuentos de hadas paranoicos, y que Kumogakure rechaza rotundamente la cumbre. Y si su maldito monstruo imaginario Godzilla se atreve a subir mis montañas, le arrancaré la cabeza con mi lariat en persona. A miles de kilómetros de la seguridad política ignorante de las otras aldeas, en el sombrío y húmedo interior de una cueva escarpada del país del fuego. Aku, el joven y leal cazador de la niebla, estaba sentado en cuclillas sobre una piedra fría. Su ropa estaba harapienta, sucia de barro, cenizas y sangre seca. Su máscara blanca con líneas rojas estaba apoyada en el suelo junto a sus pies cansados. El chico prodigio no había pegado un ojo en semanas. Estaba desnutrido, temblando por el estrés postraumático constante, y sus ojos oscuros, antes llenos de resolución gélida, ahora reflejaban un vacío y un terror que solo los sobrevivientes del apocalipsis podían comprender. Frente a él, una pequeña fogata crepitaba débilmente, arrojando sombras alargadas y danzantes sobre las paredes de la caverna. En sus manos temblorosas sostenía el único recuerdo, el único y doloroso legado que le quedaba de su maestro, su salvador y su figura paterna. El pesado y ensangrentado mango vendado de la gigantesca espada Kubikiri-Bocho. La inmensa hoja aserrada descansaba apoyada contra la roca, mellada y sin filo por el impacto inútil contra la pierna de aquel dios de la muerte. Había recuperado la espada arrastrándose por el fango días después del cataclismo, guiado por pura devoción, pero el cuerpo de Sabusa Momochi jamás fue devuelto por el mar. Aku acarició la venda manchada de la empuñadura, y una sola, solitaria lágrima caliente se deslizó por su mejilla sucia de carbón. Sabusa-sama, susurró Aku con voz rota, el dolor desgarrándole el pecho. Usted me dijo que viviera. Que corriera lejos sin mirar atrás. Que me convirtiera en un shinobi fuerte. Pero... Aku levantó la vista, mirando a través de la boca de la cueva hacia el horizonte nocturno, donde las nubes se arremolinaban ocultando las estrellas.
Pero ¿cómo se supone que viva, o luche, o le encuentre un sentido a este mundo shinobi de aldeas y guerras políticas patéticas, cuando he visto con mis propios ojos que una criatura capaz de aniquilar continentes enteros respira nuestro mismo aire? Se preguntó Aku, abrazándose a sí mismo. Ninguna espada, ningún jutsu de hielo, ningún ejército humano puede cortar a ese demonio. Somos simplemente polvo esperando a ser barrido. El cazador de la niebla cerró los ojos, exhausto hasta el tuétano, sintiéndose absolutamente inútil. Pero en lo profundo de su memoria, el recuerdo del sacrificio final de Zabuza brilló tenuemente. El espadachín, el asesino despiadado, había dado su vida para salvar la suya. No había muerto por un contrato de dinero. Había muerto por amor paternal. Ese pensamiento encendió una pequeña, gélida y dura chispa de resolución en el corazón roto del chico de hielo. Aku abrió los ojos y se puso de pie lentamente. Agarró el mango de la inmensa Kubikirbocho con ambas manos, sintiendo el peso aplastante del legado del demonio de la niebla sobre sus hombros. Si somos solo polvo, murmuró Aku, su mirada volviéndose afilada, cargada con la determinación letal de un verdadero shinobi que ya no tiene nada que perder. Al menos me aseguraré de que ese maldito monstruo se atragante conmigo. Levantó la pesada espada, acomodó su máscara blanca sobre su rostro, ocultando sus lágrimas para siempre, y caminó lentamente hacia la oscuridad del bosque, jurando una cacería suicida, solitaria y desesperada contra un dios radiactivo al que los propios Kages del mundo entero, en su infinita y ciega arrogancia, ignoraban por completo.